A continuación, el intendente jefe es Henry Pérez, de la Policía Nacional de Colombia. Gracias. Buenos días, quizás no me voy a regir tanto por la presentación porque considero que estamos con un tiempo ya que es peritorio acá, pero quiero ser sucinto, digamos, poder expresar el pensamiento que en términos institucionales tenemos. La doctora bien hace la invitación a nuestro director hace 15, 20 días precisamente se encontraba en Miami, estaba en un debate sobre el tema, sobre este fenómeno. Y el día de hoy hay un debate también a nivel en el contexto internacional sobre el reclutamiento ilícito en Pereira, y entonces nos tocó que dividir, precisamente por eso. Sin embargo, él dice, hubiese gustado estar ahí en Medellín, estar en ese escenario académico, llama la atención el escenario académico y quería estar en este foro, en este debate, pero bueno, son las circunstancias. Les puedo decir a ustedes que soy un afortunado, tengo mucha suerte. Y considero que ustedes, los que estamos acá, también tenemos la suerte de estar acá. Tiene su razón de ser. Esto tiene una razón de ser, independiente de las creencias religiosas. Quisiera de pronto más adelante poder dar la explicación de por qué es que nosotros somos tan suertudos y poder estar acá en este escenario. La Policía Nacional, digamos que con la entrada en vigor de la Ley de Infancia y Adolescencia, ha fortalecido todos los mecanismos, todas sus estrategias, todas sus líneas de acción en lo que respecta a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Pero nosotros también tenemos unas consideraciones especiales. Cuando nosotros hablamos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, encontramos una cantidad de instituciones que hacemos parte de ellas. Y cuando nosotros empezamos a hablar y analizar este fenómeno, el fenómeno que hoy día, que en este momento estamos tratando, estamos hablando de un fenómeno que tiene lo que tiene el conflicto armado en Colombia. Es decir, estamos hablando de más de 50 años. Lo preocupante aquí es esto, y es que prácticamente ese reclutamiento ilícito nace cuando nace ese conflicto. Pero si nosotros vamos a analizar que muy seguramente si existe una firma, unos acuerdos y este conflicto cesa, lo preocupante aquí es de que ese reclutamiento ilícito no va a cesar. Así como nace, no precisamente así va a terminar, lo tenemos claro. La Policía Nacional en los últimos años ha fortalecido la especialidad de infancia y adolescencia, de tal suerte de que podamos nosotros tener la capacidad de responder a esos preceptos que la Ley de Infancia y Adolescencia nos asigna como institución. Y nosotros siempre hemos considerado algo, de que por lo menos en el caso en concreto del reclutamiento ilícito, sabemos de que es un fenómeno multifactorial. Siendo así, las medidas que se puedan tomar sobre ese particular también tienen que ser diversas, Precisamente el fenómeno de reclutamiento ilícito tiene una complejidad, y es que partimos de unas cifras oscuras. Quizás es uno de los tipos penales que tiene más cifras oscuras, que nosotros en términos estadísticos no alcanzamos a dimensionar ese monstruo que tenemos, no le alcanzamos siquiera a ver los ojos. Solo tenemos unos pequeños referentes que permiten como guiarnos. Precisamente ahí donde nosotros como policía entendemos por qué cuando hablamos de reclutamiento ilícito se facilita que haya dicotomías conceptuales frente a la caracterización del fenómeno o como la forma de intervenir el fenómeno. Entonces ahí pueden haber puntos de vista de que no, es que nosotros lo estamos haciendo así, consideramos que tal institución no lo está haciendo tan bien y partimos ya de unos imaginarios, partimos a veces de unos razonamientos muy subjetivos.
porque digamos que por lo menos en el tema del ejercicio de la prevención que le asignan al Ministerio de Defensa, pues la Policía Nacional con el Ejército y demás fuerzas hemos tratado y hemos hecho grandes y ingentes esfuerzos para lograr verdaderamente impactar en términos de prevención. La pregunta es, claro, tenemos en cuenta las observaciones de Defensoría y quizás de ONGs que dicen, no, ustedes hacen prevención a determinado sitio, eso los vulnera, eso agrava la situación. Pero nosotros decimos, tendríamos que revisar eso en términos de verdaderamente estudios, de cifras estadísticas, de que nos permita validar si es que nosotros con el ejercicio de prevención estamos agravando la situación o estamos transformando, contribuyendo a transformar imaginarios sobre ese particular. Teniendo en cuenta que por lo menos el reclutamiento ilícito es multifactorial, que la caracterización de 50 años, un conflicto inmenso, extenso, todavía nos ha costado poder tener un pleno conocimiento, un acercamiento, digamos en términos con análisis, con estudios sometidos al rigor científico que nos permita decir definitivamente si nos estamos acercando a lo que verdaderamente es el fenómeno, porque partimos de una gran complejidad en el mismo. Sin embargo, la Policía Nacional despliega 3 líneas de acción para, digamos, intervenir dicho fenómeno. En materia de prevención hay un programa que tenemos que se llama Abre tus ojos, y es allí donde dentro de ese programa Abre tus ojos ubicamos los factores originadores, causas facilitadoras, de qué manera ese fenómeno se está moviendo y de esa misma manera poder llegar a crear y a contribuir a construir conciencia en lo social, en las familias, en los centros educativos, en los mismos niños, niñas y adolescentes, sobre la trascendencia, sobre la gravedad, sobre las consecuencias de ese fenómeno. Por otra parte tenemos la vigilancia y control, y la vigilancia y control es poder nosotros como Policía Nacional tener la capacidad de que en aquel momento donde no solamente exista una alerta temprana, sino donde de alguna manera podamos advertir que hay una situación especial referente al reclutamiento ilícito, nosotros podamos estar aquí como un ejercicio no tanto de prevención, sino de disuasión, como un ejercicio de acompañamiento, como un ejercicio de estar dispuestos a que ellos digan, a que ellos sientan, la familia, las poblaciones sientan de que hay una fuerza. Es precisamente sobre ese particular como la Policía Nacional en los últimos años ha invertido cifras significativas en términos de capacitación, porque entendemos que, digamos, 15 millones de niños, niñas y adolescentes, y hay 2.800, 2.900 policías especializados en infancia y adolescencia. No es suficiente. Y entonces ese policía que se encuentra allá en el pueblo marginado, allá lejos, pues debe entender y debe concebir de que existe un fenómeno y de qué manera nosotros como institución debemos afrontarlo, debemos asumir. Y la tercera línea de acción es la investigación criminal, y frente a la investigación criminal ha sido significativo lo que se ha realizado en los últimos tiempos. Bien lo decían aquí mis ponentes anteriores, como el poder llevar una investigación, el poder hacer un ejercicio de judicialización de un delito de reclutamiento ilícito es sumamente complicado. Sumamente complicado, ¿por qué? Por las características que tiene el sujeto activo y por las características que tiene el sujeto pasivo. Tanto la víctima como el victimario tienen unas características especiales y eso dificulta la investigación. No obstante, la Policía Nacional en el año 2010 que dice: vamos a crear una unidad de investigación criminal para infancia y adolescencia especializado, funcionarios investigadores especializados en temas de infancia y adolescencia para que atiendan
de manera permanente, de que hagan ejercicios sistemáticos, investigaciones sistemáticas, fortaleciendo ahí el trabajo con Fiscalía para lograr llevar a cabo resultados sobre personas por reclutamiento ilícito y por utilización de niños, niñas y adolescentes en la comisión de delitos. Lo hemos hecho. Cuando nosotros vamos a mostrar cifras de resultados, muy seguramente en los últimos 3-4 años no aparecen más de 20 personas que han sido llevadas a un recaudo precisamente por ese tipo penal. Y pareciera muy poquito, pareciera que esas cifras son muy poquitas, pero lo que pasa es que cada uno de esos casos, que han durado 1, 2, 3 años de investigación, el lograr llegar y ubicar a esa persona responsable de reclutamiento ilícito, para nosotros es de gran relevancia, para nosotros es de gran impacto. Para nosotros es demostrarle que verdaderamente ese delito sí se puede trabajar, se puede procesar y esas personas se pueden llevar ante los estrados judiciales a que respondan por ese ilícito, por esa conducta execrable. Concomitantemente con esa unidad de investigación criminal se tiene el observatorio del delito, y ese observatorio del delito está conformado por policías, además profesionales en las diferentes ciencias como sociología, psicología, antropología, derecho y demás, que adelantan análisis, que adelantan investigaciones sobre el particular, para darnos cuenta de que no solamente podemos partir de la premisa de que el fenómeno lo vamos a entender de acuerdo a cifras estadísticas, sino de la manera de cómo es que se mueve, cómo es que está mutando dicho fenómeno y de qué manera nosotros como Policía Nacional debemos intervenir. Frente al tema de la prevención, ha sido necesario para el Ministerio de Defensa aunar esfuerzos para poder llegar a acuerdos conceptuales, para mitigar, digamos, algunas observaciones que han hecho la comunidad internacional frente a la manera que, como de pronto el ejército ha querido trabajar y ha querido decir: mire, nosotros somos una fuerza que no somos solamente represiva, que no solo estamos detrás de un árbol y estamos pendientes a ver cómo disparamos, sino que además somos una fuerza que acompañamos especialmente a aquellas poblaciones que están marginadas, y entonces es trabajar en esas dinámicas. Con el Ministerio de Defensa, entonces, ha sido necesario de que la Policía Nacional entre a liderar, entremos a coordinar y decir cuáles son las fortalezas que en términos jurídicos y en términos de capacidad de talento humano y logístico tenemos tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional para verdaderamente hacer un trabajo que valga la pena, así sea poquito pero que sea significativo. Tengo cifras aquí, unas cifras estadísticas, pero la verdad es que en el caso mío, cuando hablamos de reclutamiento ilícito, no soy como tan digamos, tan amigable de hablar de cifras estadísticas, porque como lo decía antes, tenemos cifras, las cifras son oscuras, los registros estadísticos quizás hasta permiten de que de una manera apresurada nosotros podamos tener conceptos hasta falaces de lo que verdaderamente significa y reviste lo que es el reclutamiento ilícito. Digamos que como reto, doctora, considero, nosotros tenemos el reclutamiento ilícito y quizás hemos trabajado los últimos años sobre ese particular, y hay unas caracterizaciones y hay unos entendimientos sobre el fenómeno, pero lo que sí es importante es decir: ahora estamos acá, ya lo que sucedió, y lo preocupante aquí es lo que viene. En ese ejercicio de análisis prospectivo consideramos de que el reclutamiento ilícito, ese fenómeno, va a tener una mutación. De firmarse los acuerdos allá, ese fenómeno va a tener una mutación, y una mutación de grande que quizás puede ser más lesiva para nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahí es donde yo considero, como analista, de que tenemos que empezar a prepararnos, porque ese reclutamiento ilícito, con muchas de esas connotaciones que hasta el momento teníamos identificadas, muy seguramente van a tender a cambiar.
Y nuestros niños, niñas y adolescentes son los que van a seguir siendo más perjudicados. Porque de hecho, y las experiencias, como ya le decimos, de países que han sufrido y han tenido un proceso de posconflicto, nos dan cuenta o nos permite a nosotros inferir de que es que la firma si existe ese acuerdo allá, no necesariamente estamos hablando de que se firmó la paz, porque la paz, lo hablo como analista, la paz va a ir mucho más tarde que ese evento, porque se nos vienen unas situaciones de violencia impresionantes. Vamos a estar enfrentados a unos fenómenos criminales que quizás en este momento todavía no tenemos la capacidad de precisar, pero lo que sí es cierto es que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y este tema de reclutamiento ilícito va a tener unas connotaciones grandes, y aquí es donde nosotros considero de que tenemos que sentarnos y empezar a decir, bueno, ¿cómo es este cuento y cómo vamos a empezar a trabajar? Frente al tema de política pública, y no lo hablo específicamente en la de prevención del reclutamiento ilícito, sino como política pública en general. Como analista tengo esta consideración. Nosotros hemos venido trabajando política pública y lo hemos hecho por tanto tiempo para poder intervenir acertadamente los fenómenos sociales. Pero considero algo, y es que en la política pública nosotros estamos trabajando juntos, pero hay algo que no estamos haciendo, y quizás traigo de manera coloquial una frase de mi madre, dice, juntos pero no revueltos. Y considero que ahí es donde quizás tenemos que, en términos de metodologías, de técnicas, ir revisando cómo podemos mejorar eso. Es decir, cómo verdaderamente no solamente trabajamos juntos en una política, sino que trabajemos revueltos. De tal suerte que los buenos resultados de una institución nos afecte a todos, para bien o para mal. Entonces, ahí ya las cosas empezarían a tener otro contexto. Sentiríamos que verdaderamente estamos cogidos de la mano. Hay otro tema, doctora, y es como lo planteaba el doctor del ICBF en un principio. Cuando nosotros hablamos de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, hay un principio que es especial, y es el de la corresponsabilidad. Familia, sociedad y Estado. Dice así: familia, sociedad y Estado. Nosotros en este momento tenemos una pirámide de corresponsabilidad que tenemos invertida, donde no hablamos de familia, sociedad y Estado, sino que hablamos de Estado, sociedad y familia. Y si nosotros acá fácilmente queremos buscar culpables, entonces fácilmente que la policía es culpable, sí, que el ICBF es culpable, sí, es decir, que la institucionalidad es culpable, sí. Y tenemos esos imaginarios colectivos, donde nosotros pretendemos entender de que las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes están representadas, y es responsabilidad del Estado a través de sus instituciones. Y se nos olvida que hay un principio de corresponsabilidad, que es familia, sociedad y Estado. El ejercicio es cómo ese principio deja de ser tan bonito, deja de tener un marco doctrinal tan hermoso y poderlo materializar. Y es precisamente aquí donde yo llego a concluir, porque es que nosotros tenemos la suerte de estar acá. En el caso mío, yo tengo la suerte de estar acá porque tuve la posibilidad de haber llegado a una familia que cuando nací me dio cariño, me dio amor, me dio comprensión, pero también me orientó, y tuvo la capacidad de esa familia de advertir cuáles eran mis amenazas. Advirtiendo esas amenazas me protegió. Y lo primero, es decir, el primer anillo, discúlpeme que le hable en términos policiales, el primer anillo de seguridad que siempre tuve fue mi familia. Y esa amenaza, como el reclutamiento ilícito, que cuando nací ya existía, ahí me protegió mi familia. Y la pregunta es, y entonces, hoy en día, cuando vamos a hablar de toda esta situación con los niños, niñas y adolescentes, la pregunta sería, ¿y dónde está la familia? Si ustedes están acá, porque también tienen la misma suerte que tuve yo. Familias que nos comprendieron, nos dieron mucho cariño, nos dieron mucho amor y nos orientaron.
nos orientaron, advirtieron cuáles eran nuestras amenazas y tuvieron la capacidad de ayudarnos con eso. Familia, la pregunta es, doctora, nosotros hablando de la protección integral, no pensemos de que es que la carga tiene que seguirla llevando a las instituciones, porque definitivamente tenemos que entender de que hay una familia y hay que trabajar con la familia, y la sociedad no puede ser simplemente espectadores, no pueden ser como los hinchas del Nacional, solamente van a mirar el partido y lo que hacen es criticar o felicitar y pare, ya hasta ahí llegó. La sociedad tiene que ser activa, porque también son corresponsables. El ejercicio, mi doctora, es trabajemos para materializar ese principio, donde tengamos un fenómeno como ese, como el del embarazo en adolescentes, como el abuso sexual, y donde no digan es que el ICBF, es que la policía, es que tal, buscando instituciones, sino que cualquiera diga nos hemos equivocado, la culpa, la responsabilidad es de todos. Ahí estaríamos nosotros diciendo que definitivamente estamos construyendo un mejor país. Muchas gracias. Se dirige a todos nosotros el doctor Carlos Avila Espinosa, coordinador de Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Yo sí voy a hacer un poquito la de ayuda con la presentación, en el sentido de que me parece importante que conozcamos los antecedentes de la política pública para la prevención del reclutamiento. En primera instancia, contarles es que existe una comisión intersectorial hoy, una comisión intersectorial que la integran 23 entidades del orden nacional, y esas 23 entidades del orden nacional tienen un mandato que posteriormente vamos a desarrollar, y la Secretaría Técnica de esa comisión intersectorial la ejerce la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en otrora Programa Presidencial para los Derechos Humanos. Una breve identificación de la problemática. En Colombia, desde el año 1997 fueron entregados al Estado colombiano 6 personas menores de edad por parte del ELN. Aquí fue el primer campanazo. Ojo, en los grupos al margen de la ley hay menores de edad. Digamos, se materializó. Si lo rumorábamos, si lo decíamos, aquí fue algo real. Dijeron al Estado: miren, estos menores de edad hacían parte de mis filas y lo entregó usted. ¿Qué vamos a hacer? Año 1997 no teníamos nada. Programa de atención no existía. ¿Qué vamos a hacer con esos menores de edad? ¿Quién los va a recibir? ¿Vamos a repararlos? ¿Son víctimas? ¿Son victimarios? Digamos, ¿cómo lo vamos a abordar? Era un poco el reto que se evidenció en el año 97. Fruto de esto y de otras discusiones, en el año 99 se crea el programa de atención especializada para niños, niñas y adolescentes. Debe ser una rumba electrónica que nos espera afuera. Bueno, entonces vamos en el 99, ya tenemos el programa de atención especializada, y ese programa hoy, bien lo decían quienes me antecedieron en la palabra, hoy tiene 5.700 niños, niñas y adolescentes atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cuáles eran los esfuerzos del 99 al 2008? Clave aquí este pedacito, por favor, era atender y reparar a los niños, niñas y adolescentes que se desvincularan de los grupos al margen de la ley. Ojo con los dos verbos ahí, atender y reparar. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver otro tema. A partir del 2008 se crea la Comisión Intersectorial y se inicia una etapa diferente. ¿Por qué? Porque el enfoque ya es un enfoque basado en derechos, y aquí vamos a prevenir. Entonces, antes había una vulneración, llegábamos, atendíamos a ese niño, lo reparábamos o iniciaba el proceso, pero no teníamos unas actividades de prevención, ¿vale? Lo que dicen coloquialmente es que estábamos llegando al enfermo, pero no estábamos evitando que se enfermara. Entonces los esfuerzos se concentran en
en construir, fortalecer, desarrollar y generar acciones encaminadas a la garantía de los derechos de los niños y niñas. Y aquí el tema es importante. El Código de Infancia y Adolescencia consagra un principio que es muy importante, y es el siguiente: es que los niños, niñas y adolescentes del país son sujetos de derechos. Eso nos cambia todo el panorama. Si bien es cierto, Colombia había suscrito y ratificado tratados internacionales, entiéndase Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos adicionales, la Constitución del 91 también lo consagraba como uno de los principios. Digamos que en este código materializamos todo eso. El Código del Menor nos invitaba también era a atender y reparar, ¿vale? Entonces debíamos esperar que ocurriera algo para poder llegar. Aquí estamos previniendo. Con esos previos antecedentes, ¿qué ha hecho el Estado para minimizar la problemática? Bien lo contaba, se crea la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y la Utilización en diciembre del 2007. Si bien es cierto, ya quienes me antecedieron han abordado los dos términos, yo quiero hacer una precisión de índole jurídica, y es, cuando hablamos de reclutamiento y de prevención, estamos en un marco de DIH, Derecho Internacional Humanitario. Quiere ello decir que estamos en conflicto, ¿vale? Esos dos. Si estamos hablando de que a ese menor de edad, perdón, y por una precisión, lo están utilizando para la comisión de un delito y no es un grupo al margen de la ley, o sea, no está dentro del DIH, estamos hablando de que lo están usando para la comisión, y eso está tipificado en el Código Penal. Adelante compartiré unas dudas que tengo y a ver cómo las, dado que estamos en un escenario académico, cómo las vamos a abordar. Si se acabara el conflicto, si terminara, ¿cómo vamos a abordar esta problemática? Bien lo ha dicho el brigadier general, esto no se va a acabar. Perdónenme que sea así de crudo, el fenómeno no va a terminar. El fenómeno está migrando y está mutando, está migrando de la zona rural a la zona urbana y está mutando de un clásico reclutamiento a un uso de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos. ¿Y por qué está mutando? Porque es más estratégico y es más ventajoso para un grupo de delincuentes utilizar a un menor de edad. ¿Por qué? Porque viene otro tema y es la judicialización de ese menor de 18 años. Luego lo miraremos. Esta comisión le crea una secretaría técnica con un equipo de expertos de altísimo nivel. Me permito destacar la presencia ahí de la doctora Beatriz Linares Castillo, que en paz descanse, que es una experta, una autoridad en el tema de niñez, y fue la coautora de la Ley de Infancia y Adolescencia, la que vino a suplir el Código del Menor. Se empieza el trazado de la política pública con una estrategia, y digamos que se tienen en cuenta varias cosas, y también lo hemos abordado, y es, entre comillas, yo si me permito hacer énfasis en eso, es que una vez se diagnostican los niños que hacen parte del programa de atención especializada del ICBF, encontramos lo siguiente, que el 80% de manera voluntaria, entre comillas, se vinculó al grupo al margen de la ley, y que el 20% lo hizo de manera forzada o a la fuerza. Entonces aquí empieza el primer debate, y bien lo abordaba él. ¿Era forzado, no era forzado? ¿Era voluntario, no era voluntario? En el Código de Infancia decimos que los niños son sujetos de derechos. Ay, usted no dijo que era sujeto de derechos, entonces puede tomar la decisión. Usted lo dijo en el Código de Infancia y Adolescencia. Unos dicen, otros dicen, no, un momentico, si es menor de 18 años, no. La Corte Constitucional zanja la discusión posterior a esto y dice, un momentico, todo reclutamiento contra un menor de 18 años se considera forzado. Cerramos la discusión con la Corte Constitucional, pero digamos que la tuvimos y clarísimo, por fortuna. Entonces la Comisión Intersectorial se crea, y con unas responsabilidades desde un enfoque de derechos humanos.
¿Por qué? Porque no había conflicto en el país reconocido. Un encargo específico que era articular y orientar la ejecución de las acciones para prevenir el reclutamiento. Aquí estamos hablando de prevención, no de atención y reparación, sino de prevención del reclutamiento. Igual, el programa de atención especializada continuó. Voy a obviar acciones específicas. Y aquí viene el tema representante que nos llegaban invitaciones del tema ya de política pública como tal. Digamos que es lo que me parece importante que entremos en la discusión. Vimos como que estaba el tema ya tipificado, teníamos una comisión, teníamos una secretaría técnica, pero ¿cuál era el mecanismo de política pública que nos iba a permitir llegar y materializar esa previsión? Entonces empieza el trabajo para la construcción del documento de política pública, un documento COMPES, que posteriormente recibe el número 3673. Se empieza a construir en el 2009, a final del 2009, y terminando el periodo del presidente Álvaro Uribe, el 19 de julio exactamente, se firma el documento COMPES. Ese documento COMPES traza unas líneas a esas entidades que hacen parte de la comisión. Dice: usted tiene que hacer esto para prevenir el reclutamiento. ¿Vale? Recopila el trazado de la política anterior, digamos, recopila todo lo que es tratados internacionales, Código de Infancia y Adolescencia, lo que está consagrado en la Constitución Política en cuanto a niñez, y inicia este documento COMPES. El tema operativo del documento COMPES, si bien es cierto, se firmó en el 2010, arrancamos en el 2011 y terminamos en el 2014, diciembre del 2014. 10 minutos, estamos en. Vamos entonces aquí a un tema. El COMPES visibiliza los recursos del presupuesto nacional asignados para la prevención del reclutamiento y la utilización de niños y niñas por organizaciones al margen de la ley o grupos al margen de la ley. Aquí hay una discusión que dificultó, digamos, la ejecución de este plan estratégico, y era representante por qué vamos a invertir recursos digamos que era un tema de una discusión técnica, en la prevención del reclutamiento y la utilización cuando aquí no hay conflicto. Ya le estaba dando un carácter beligerante a unos grupos al margen de la ley. ¿Vale? Entonces era un tema también de seguridad, y era un poco el Ministerio de Defensa decía: yo no acepto que empecemos por ahí, porque estamos dándole un carácter beligerante a los grupos que no lo tienen, ¿cierto? Y es perfectamente válida la discusión. Pese a esas dificultades, digamos que el enfoque que se le dio fue un enfoque de derechos humanos, y tomando que los niños son sujetos de derechos. ¿Qué hacemos aquí para minimizar el tema? Y es la prevención temprana. Incluye acciones en el mediano plazo, con 7 estrategias que no voy a profundizar en ellas. Entonces, se trazan esas líneas, se crean unas rutas de prevención, y esas rutas de prevención, aquí es importante, yo quiero hacer énfasis en ello, es que esas rutas de prevención no se hacen en Bogotá, y desde Bogotá le compulsamos copia a las entidades territoriales para que la apliquen. Aquí, las entidades que hacen parte de la comisión, la Secretaría Técnica como tal, lo que hace es que se desplaza a territorio, al municipio, se reúne con las autoridades locales de ese municipio y se inicia un proceso de construcción de la ruta para la prevención del reclutamiento, que tiene 3 etapas. Entonces, la resumo así, y es que uno es un tema de entornos protectores. Aquí lo he mencionado ya. ¿Qué es los entornos protectores? El principal responsable del tema es la familia. Ese es el entorno protector, y el lenguaje policial bien lo decía el brigadier general. Aquí hay una responsabilidad clarísima de la familia. El segundo entorno protector es la comunidad. Digamos, si fallamos con el primero, la familia, hay dificultades, hay maltrato intrafamiliar, hay abuso sexual, hay abandono por parte de sus padres, tenemos otro entorno protector que es la comunidad. Y en la comunidad incluimos a las escuelas y colegios. ¿Por qué? Todos los niños que estén en etapa de formación, que estén en educación, tienen un contacto muy directo con el maestro.
Y aquí los profesores juegan un papel importantísimo, porque saben si fue a estudiar, si no fue a estudiar, si presenta maltrato, si el niño tiene dificultades, si ha manifestado algo a sus compañeros, si les contó que X persona les hizo Y propuesta, en fin, esos dos entornos, familia, comunidad, entiéndase comunidad también académica dentro de la segunda, son clave fortalecerlos, allá llegamos a fortalecer. Y el tercero, somos, digamos, las entidades de la comisión, el Estado en general, todos, ¿vale? Esas rutas las trabajamos. Aquí también la urgente ya representante, hemos tenido casos de que fruto de las rutas asignan unas responsabilidades específicas también. Digamos que partimos sobre un hipotético. En caso de que en el municipio de Cimití se presente una alerta, esa alerta se convierta en un riesgo, y ese riesgo es una amenaza, ¿cómo vamos a actuar? ¿Quién va a actuar? ¿Cómo, cuándo y dónde vamos a actuar? ¿Vale? Y lo que buscamos es que esos menores de edad salgan de la zona y poderlos evitar ese reclutamiento. Ya no es atenderlo y repararlo, sino evitar que lo recluten. ¿Vale? Un tema bien importante es la creación del observatorio al interior de la Secretaría Técnica. Es un observatorio que cumple un papel primordial, y lo voy a resumir en esto, y es que las cifras son claves en el tema de política pública para saber a dónde llego de manera efectiva, ¿cierto? Entonces, evaluamos todas las dinámicas, bien lo decía el profesor, y es que aquí hay unos factores que nos llevan a mayor riesgo: violencia, trabajo infantil, ejemplo, la minería ilegal, es un reto que se nos viene, y es porque donde hay minería ilegal hay uso, y eso nos está incrementando el riesgo es altísimo. Entonces, ese observatorio lo que nos hace es que nos hace un análisis de todo el país y nos dice, cada año, le dice a las 23 entidades de la Comisión Intersectorial, le dice, miren, en estos corredores hay un riesgo altísimo, está en rojo. Estos municipios están en amarillo. Y estos municipios, a todos usted tiene que llegar, a los 32 departamentos tiene que llegar, pero esta es su prioridad. ¿Vale? Esa información nos la brinda el observatorio. Bueno, voy a obviar quién la presidía, cómo la presidían, y solo aquí yo voy a resaltar un tema aquí importante, y es el impulso a la investigación. ¿Todo tiempo? ¿Los teléfonos? El impulso a la investigación. ¿Por qué es clave el impulso a la investigación a la judicialización? Es clave como una estrategia de prevención. Y aquí tenemos que ser como Estado autocríticos. ¿Qué está pasando? Iniciando las intervenciones, el periodista lo decía, bueno, acaba la Corte Suprema de Justicia de no aceptarle a la Fiscalía una apelación, llamando así. Y es que el impulso a la investigación tenemos unas falencias clarísimas, muy grandes. Solo por poner un ejemplo, 5.730 niños, niñas y adolescentes, airenos, ya aumentamos un poquito, se desvincularon de los grupos al margen de la ley. ¿Cuántos procesos? ¿Cuántas sentencias? O sea, ¿cuántas investigaciones, procesos de investigación tenemos en curso? ¿Cuántas sentencias hay? Algo muy breve y fruto del trabajo del observatorio. Resultados muy bajitos. 73 sentencias identificadas, representantes. 61 sentencias hemos recopilado y sistematizado. Hay 69 condenas de justicia ordinaria. Hay 8 condenas de justicia y paz. Y ojo con el tema de justicia y paz, es un proceso de justicia transicional. Y hoy el país, en este momento coyuntural, se avecina un nuevo proceso de justicia transicional. O estamos en negociaciones para ello. Hay que aprender de ese modelo. Hay que aprender de ese modelo, muchísimo. Porque si bien es cierto, hay condenas, que son 8, para mí son muy bajitas. Y si bien es cierto, destacamos la del alemán, que son 108 menores de edad. Que... 106. Ok. Entonces dicen, ok, estos niños, niñas, adolescentes hicieron parte del bloque tal, en estas fechas, reclutaron de esta manera, se vincularon de esta manera. Ok, y los que no. Y tenemos casos también de que muchos de esos niños, niñas y adolescentes que sean parte de ese grupo que se desmovilizó, reincidieron nuevamente en actividades delictivas. Eso no puede pasar. Máxime cuando tenemos un referente que es Centroamérica.
Centroamérica se firmó un proceso de paz y hoy Centroamérica tiene un problema muy fuerte con las famosas maras, en fin, una cantidad de pandillas, de grupos que se han convertido en carteles, otros han seguido delinquiendo, de ver cómo vamos a recepcionar a esos niños, niñas y adolescentes que se desvinculan y también cómo vamos a continuar judicializando como estrategia de prevención. Si aquí reclutan, utilizan y no pasa nada, pues el mensaje es súper errado. Pues si aquí reclutan, utilizan y condenan, el tema tiende a cambiar. Sentencias por actos, 14 FARC, 48 AUC, insisto, fruto del proceso de la 975, que es un proceso de justicia transicional. El LN6 y el EPL5. Usen ustedes si es alto, si es bajito. Les dejo las cifras, que son las que están. Voy a obviar muchas cosas y voy a llegar a diciembre de 2014. 2014 les contaba, el documento COMPES terminó su plan operativo. 31 de diciembre era el plazo que teníamos para darle impulso a esa política pública, para eso se creó el COMPES. En enero, desde noviembre, la Comisión Intersectorial consideró pertinente evaluar la política pública. Vamos a autoevaluarnos y vamos a ver en qué fallamos y en qué acertamos con este documento de política pública. Hicimos una autoevaluación, identificamos varias falencias, pero consideramos que era importante que un tercero hiciera la evaluación. Entonces llegamos a un acuerdo con UNICEF. UNICEF nos financió la evaluación con un consultor que es Tecnidata, contaba la representante en la mesa, que ayer nos presentaron el borrador final de la evaluación de ese documento de política pública. ¿Por qué? Porque hay que estructurar un documento de política con varios insumos, y es el siguiente. Es uno, que el fenómeno ha migrado. Eso no, digamos que no hay que diagnosticarlo nuevamente. El reclutamiento clásico no es evidente hoy, o ha disminuido muchísimo. Es que le digan al niño o niña adolescente: venga, pongas este camuflado, este brazalete, porte este fusil, instale este explosivo, puede que continúe. Pero el reto ahora son que esos fenómenos han migrado a las ciudades capitales. Entonces tenemos 5 ciudades capitales con unos riesgos altísimos. 1, Medellín. 2, Neiva. 3, Florencia. 4, no es capital, pero es un epicentro muy importante, que es Buenaventura. Buenaventura no le están poniendo camuflados a los niños, pero están cometiendo actividades ilícitas, están cometiendo delitos. ¿Quiénes? Los grupos de delincuencia organizada. Llámenles cualquiera de estos nombres: pájaros, aves, lo que quieran poner, lo están haciendo. Eso es uno de los insumos que debemos tener para la construcción de este documento de política pública. Otro insumo: si existiera un escenario de posconflicto, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cuál va a ser ese reto? De todos. Y algo lo anunciaba la Policía Nacional. El fenómeno no se va a acabar, el fenómeno va a migrar. ¿Cómo lo vamos a judicializar? Si ya no es reclutamiento y no es utilización, hay un uso. Los operadores judiciales están capacitados para ello. Fiscales, jueces, tienen claro el tema, que salimos de DDH, entramos a un tema de legislación interna, entiéndase el Código Penal, hay un delito, ese delito tipifica una conducta y ese delito protege un tipo penal. Desde la Secretaría Técnica impartimos capacitación a operadores judiciales, fiscalía, jueces. Cuando llegamos a territorio, eso es una de las tareas cuando construimos la ruta, representante. Es decir, a los operadores judiciales del territorio: miren, este es un delito que se aplica dentro de DH, este es un delito que es del tema interno. Y hay un tema que no quiero dejar pasar por alto, y es el tema de la violencia sexual. Ese es un mandato que la comisión tiene fruto de la modificación del decreto inicial, y el decreto 0552 le otorga esas facultades a la comisión intersectorial para que inicie trabajos en cuanto a la prevención de la violencia sexual. Y aquí
hay un tema, y es que el delito del reclutamiento ha opacado los otros delitos. O sea, por ponerlo así, el reclutamiento se convirtió en una gran sombrilla y los otros delitos que se cometen cuando el niño ha sido reclutado han sido obviados. Entre ellos es que los violentan sexualmente. Y no se lo podemos obviar. Si a usted lo reclutan es un delito. Y si a usted lo violenta sexual hay dos. Hay claramente un concurso de delitos. Y así lo tienen que tipificar. Y así lo tienen que acusar. O sea, el ente acusador tiene que decir un momentico, ¿a usted lo reclutaron? Ok, empecemos con uno. ¿Lo violentaron sexualmente? Sí, vamos con el segundo. ¿Qué más delitos le cometieron? Y hay que tener todo el brochure de delitos y poderlo acusar para que no se repitan casos. Y voy a ser irresponsable aquí, no conozco el proceso a fondo, pero es triste, pero uno dice, digamos, que pareciera obvio que se comete, pero ese obvio cuando lo vamos a ver es que no tenemos material probatorio, no tenemos una acusación fuerte, no tenemos unas pruebas sólidas, y hay que decirlo también, es un proceso del que todos debemos participar, y esa va a ser una de las estrategias de la Secretaría Técnica para este 2015, es judicializar como estrategia de prevención. Para cerrar la intervención, todos los que estamos aquí hay un tema que nos une, representante, ICBF, la Defensoría, Policía, y son los derechos de los niños. Es un tema que no se negocia. Ningún esfuerzo será suficiente para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Y la guerra no es un juego. A los niños que no los inviten a esa guerra, no es de ellos, tienen que estar en otro escenario diferente. Y sin lugar a dudas, el peso de los fusiles de la guerra lo que impide es que los sueños de esos niños tomen vuelo y que salgan adelante. Si Colombia quiere construir paz, tiene que empezar por ahí. Empezar a que sus niños asuman un papel de que puedan ejercer sus derechos y que nosotros como comunidad, entiéndase, todo lo que rodea a los niños, les podamos garantizar el uso de sus derechos. Muchas gracias a todos por la presencia. Tiene la palabra la doctora Margarita María Restrepo Arango, representante a la Cámara Departamento de Antioquia, asesora organizacional, directora del Centro de Pensamiento Primero Colombia, trabajadora incansable de las causas de la mujer, el emprendimiento y las víctimas. Bueno, lo primero que voy a decir es que tengo una encrucijada en mi corazón porque yo tengo una presentación para leer, pero tengo mil cosas que decir después de oír a todos mis compañeros de la mesa. Sin embargo, por una experiencia que tuve ayer, que fue que me entrevistaron en varios medios de comunicación y a las 2 de la tarde ya llevaba como 9 entrevistas, me llama mi esposo y me dice: Maggie, deja hablar al periodista. Entonces voy a limitarme a leer, pero sí quisiera hacer 2 o 3 anotaciones puntuales. Me alegra mucho que hayas dicho que el reclutamiento nunca es voluntario. No podemos maquillar las cosas y empezar a manejar los delitos semánticamente. Según la jurisprudencia colombiana, los menores de 18 años no deciden por sí mismos, ni siquiera se pueden casar sin autorización de sus padres. Entonces, no empecemos a justificar las cosas, a decirnos mentiras o con lenguaje a cambiarlas. Otra cosa que me parece importante, el tema del embarazo en la mujer, el embarazo adolescente, yo pienso que no viene al tema, pero es muy distinto, el fenómeno ha cambiado. Las mujeres no nos morimos por tener el hijo de un delincuente, del jefe de la pandilla. Tristemente, el liderazgo de la mujer es tal que hoy por hoy somos las jefes de las pandillas. Es un problema cultural, es un problema de falta de educación, es un problema de falta de oportunidades, pero las mujeres, yo no creo que esa sea la razón por la que hoy por hoy hay tanto embarazo adolescente. También quiero referirme a que en lugares, sí es cierto que hay lugares muy retirados del Estado, donde no hay presencia del Estado, que en muchas ocasiones los niños no tienen opción de vida y son los mismos padres quienes dejan que se vayan.
no estoy de acuerdo con que sea 80-20 el porcentaje. Tengo otros estudios distintos. Tenemos en el Centro Democrático una mesa de trabajo interdisciplinaria a la cual he invitado insistentemente al Instituto Colombiano. La buena noticia es que de Bienestar Familiar vamos a empezar a trabajar juntos después de esta reunión, pero mi información es muy distinta y les voy a contar una cosa. En esos lugares donde no hay casi presencia del Estado, casi siempre hay un soldadito o hay un policía, hay uno de esos héroes de la patria solo allá haciendo trabajo social. Y resulta que por eso a mí me parece importante y valoro profundamente el trabajo social que están haciendo nuestras fuerzas militares. Ya quiero empezar después de hacerles esas declaraciones, con mi presentación, que quiero que sea muy puntual y por eso la voy a leer, porque es mi forma de invitarlos a ustedes al proyecto que voy a promover dentro del Congreso de la República. Hay un crimen de lesa humanidad que se está cometiendo de manera silenciosa y continua a lo largo y ancho de nuestro país. Hay un crimen de lesa humanidad que se comete en Colombia y los medios de comunicación, por desidia o por simple ignorancia, no saben la magnitud ni le dan la trascendencia al mismo. Hay un crimen de lesa humanidad que padece nuestra patria, sin que el gobierno nacional haga lo que corresponde para evitarlo. No somos conscientes de la magnitud de este delito de reclutamiento de menores. La misma dinámica de la violencia terrorista ha hecho que los colombianos perdamos la dimensión de las consecuencias que sobre la población civil traen los actos violentos y legales. Antes de adelantarme en el estudio del caso colombiano, voy a concederme la licencia de mostrarles algunos casos recientes en otras naciones. Durante la guerra de Bosnia, una niña musulmana, Almira Bektovic, fue separada de su familia a los 12 años, mientras viajaba huyendo precisamente de la violencia. Ella fue secuestrada con otras 2 niñas y las niñas fueron utilizadas sexualmente. La estructura ilegal llegó al extremo de inhumanidad de elaborar un horario que indicaba en qué momento del día cada combatiente podía hacer uso de ella. Luego de varios meses de abusos, quienes ejercían como dueños de Almira decidieron que ya no les era útil, entonces la vendieron por $125 a un soldado serbio. Esto pasó en Yugoslavia, pero en Colombia pasa todos los días. Acabada la guerra de los Balcanes, los responsables de los delitos de lesa humanidad creyeron que sus crímenes quedarían absolutamente impunes. Si bien es cierto que en el caso de Almira la justicia serbia nunca llegó, la justicia internacional se encargó de investigar y de castigar el delito. Fue sin duda alguna una investigación que marcó positivamente la historia de la humanidad. Lo que le sucedió a Almira sirvió como cabeza del proceso para investigar un hecho sobre el que no se había dicho mucho antes: el reclutamiento forzado de niños con diferentes fines, ya sea para convertirlos en combatientes o, como en el caso de Almira, para utilizarlos sexualmente. La Corte Internacional de Justicia abocó el proceso con un objeto fundamental: impedir la impunidad. Gracias al testimonio de Almira, más de 30 víctimas se acercaron a los investigadores con el fin de dar su testimonio. La evidencia recogida sirvió para que en 1996 la Corte pudiera identificar al responsable de ordenar estos crímenes, Humarak. Le fue imputado el delito de reclutar mujeres, muchas de ellas entre los 10 y los 15 años. Y como decían antes mis compañeros de la mesa, el promedio de edad de reclutamiento de niñas hoy por hoy en Colombia es de 10 a 12 años, porque como las relaciones sexuales se han adelantado, entonces ellos las prefieren vírgenes. Al proferir esta condena, la Corte Internacional de Justicia dejó claro que el reclutamiento forzado y la violación son 2 crímenes que ofenden a la humanidad y no pueden quedar impunes, y que la justicia local o la jurisdicción internacional en su defecto están en la obligación de investigar y castigar a aquellos que sean hallados culpables. La condena contra Humarak puso de manifiesto la brutalidad de quienes cometen ese delito y sus efectos sobre la sociedad, efectos que son difícilmente subsanables, y por eso hablamos de que no sabemos hasta qué punto
los vamos a recuperar. Si bien es cierto que los 28 años de prisión impuestos a Funarato no van a aliviar el dolor y las secuelas que sus delitos dejaron sobre la persona de Almira Bactovic, no menos lo es que para ella y para todas las personas que han sobrevivido a esto, sí es reparador que algunos de los responsables de este delito estén tras las rejas. ¿Cuántos niños han sido reclutados a la fuerza por grupos armados organizados al margen de la ley en Colombia? En el mundo. Nadie lo sabe. Solo sabemos que en los últimos 10 años, 2 millones de niños fueron asesinados en el marco de las guerras internas en el mundo. Y 4 a 5 millones de niños quedaron con lesiones permanentes. No me cansaré de repetirlo. Padecemos la deshonra de ser el único país del hemisferio occidental que sufre el delito más grave de lesa humanidad que se comete, el reclutamiento de menores. Y no es excusa, señores, que es el único país de la región que está en conflicto, porque además tampoco es cierto. Venezuela está en conflicto. Me muero la pena con ustedes, pero tenemos muchos países del hemisferio que están en conflicto. Lo que sí es cierto es que el conflicto colombiano lleva 60 años y que cada vez es más fuerte y que gobiernos tibios lo siguen fortaleciendo. El gobierno pareciera no tener conciencia o interés en absoluto. El alto comisionado para la paz me escribió diciendo que, ante un derecho de petición que yo le hice, que no se me olvidara que estábamos negociando en medio del conflicto y que las FARC se había negociado, que nada estaba negociado hasta que todo estuviera negociado, entonces que ellos podían seguir reclutando. Ante esta respuesta, yo le digo al alto comisionado para la paz, y le digo a todo el que me pregunte, y le digo a todos ustedes, nosotros tenemos que exigir no solo que las FARC devuelvan los niños que tienen reclutados, sino que paren de reclutar niños, porque hace unos días en Ituango, en el ataque que hubo en Ituango, la Policía Nacional cogió a 2 niños que habían sido reclutados hace 2 meses, una niña de 14 años y un niño de 16. Entonces, yo les pregunto, ¿qué paz? ¿De qué paz estamos hablando? Yo entiendo la paz como un mecanismo para el desescalamiento de la violencia, como la reducción real del dolor que causa la guerra y la violencia en nuestra gente. Difícil resulta creer que un proceso de paz, que mientras se lleva a cabo, hayan actos tan violentos como los que estamos viviendo día a día todos los colombianos. Lo que resulta indignante es que las autoridades locales tienen miedo de denunciar los hechos que suceden todos los días en Colombia, pues tienen pánico a la guerrilla de las FARC, que se mueve con total tranquilidad, no solamente en nuestro territorio, sino en los medios de comunicación. Hoy en día, el Código Penal colombiano tiene previsto que el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado reclute menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades y en acciones armadas, incurrirá en prisión de 6 a 10 años y tendrá una multa de 600 a 1000 salarios mínimos vigentes. Veamos en perspectiva. Lo que en Colombia se castiga con una pena máxima de 10 años, en la jurisprudencia internacional, como en el caso de Funarato, se castiga de 20 a 30 años de prisión. Pero hay más ejemplos. Están Charles Taylor y Thomas Ubanga. Fueron condenados a 17 y a 14 años respectivamente por la Corte Penal Internacional, porque los halló culpables de reclutar menores de edad en la Guerra del Congo y en Sierra Leona. Me gustaría mucho saber por parte de la Fiscalía General de la Nación en qué estado se encuentran las investigaciones contra los cabecillas de las FARC por este delito. También sería de gran valor conocer el número de condenas proferidas contra los responsables del punible de reclutamiento de menores de edad. Sabemos que la paz negociada obliga a que la sociedad sea generosa y a aceptar y negociar muchas cosas, pero la generosidad no puede llevarnos al extremo
de garantizar la impunidad. En el gobierno del presidente Uribe, el Congreso de la República llevó a cabo una extensa deliberación que duró casi 2 años y que al final resultó en lo que hoy conocemos como la Ley de Justicia y Paz, a la que usted, doctora Ardila, se refería hace unos minutos. Dicha norma fue asignada en la nomenclatura 975, fue analizada y declarada exequible por la Corte Constitucional. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, se pudo implementar el proceso de movilización de 31.000 hombres que integraban a las extintas AUC Unidas de Colombia. Los responsables de los crímenes atroces que hicieron parte de esta organización acogieron esta norma. Me valgo de este escenario para aclarar algo respecto a esto que a mi modo de ver es fundamental. Justicia y Paz prevé penas accesorias que oscilan entre los 5 y los 8 años de prisión. Eso significa que las penas principales son impuestas por los tribunales colombianos y que aquel que se acoja a la norma y cumpla con los postulados de la misma en materia de verdad, de reparación a las víctimas y de no reincidencia, se ve beneficiado por una pena accesoria de 8 años. Miremos el caso del desmovilizado comandante de la AUC, Freddy Rincón Herrera. Fue uno de los primeros postulados de la Ley 975 en ser condenado. Luego de la imputación hecha por la Fiscalía, fue condenado por delitos de concierto para delinquir, de secuestro, de porte ilegal de armas y, muy importante, de reclutamiento de menores de edad. En efecto, la justicia pudo determinar que Rendón, quien se le conocía como el alemán, al que tú también te referías, y tenía su organización criminal en el Urabá antioqueño chocuano, fue responsable de reclutar 309 menores de edad. Repito la cifra: 309 menores de edad que fueron sacados de sus casas, que se les truncó su infancia. 309 niños que dejaron de aprender a leer y escribir para convertirse contra su voluntad en generadores de violencia. ¿Cómo funciona la Ley de Justicia y Paz? Que me alegra muchísimo que hoy por hoy estén considerándola por ser justicia transicional. El postulado de este caso, el alias el alemán, es condenado a la pena prevista por el Código Penal por cada delito cometido. Al final, con todas las condenas proferidas, un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz impone la pena accesoria. Si el postulado reincide y se demuestra que mintió o ocultó información definitiva para el esclarecimiento de la verdad, entonces no es acreedor a ese beneficio de los 8 años de prisión. Vemos entonces que gracias a Justicia y Paz, Colombia logró un equilibrio para que en aras de la paz los victimarios no quedaran impunes. Asimismo, quedó establecido que los victimarios jamás podrán acceder a cargos públicos, ya sea de elección popular o de libre nombramiento y remoción, y nunca podrán ser funcionarios del Estado. En este punto quiero hacerles una reflexión que suficiente dolor han tenido que pasar esos padres de esos 309 niños que alias el alemán reclutó. Hoy esos niños ya son adultos. Con muchos de ellos tengo contacto y he hablado para que me den luces frente a este problema. Seguramente tienen secuelas psicológicas imposibles de borrar. No sabemos cuántos de ellos no pudieron desvincularse de la espiral de la violencia en que los introdujo su victimario. El daño causado es para siempre. Y es por eso que la justicia internacional, con toda sabiduría, ha dicho que llevar a un niño forzosamente a la guerra se constituye en una ofensa a la humanidad. Vuelvo al caso de alias el alemán. Sería inaceptable para la sociedad, pero sobre todo para las víctimas, que ese sujeto, que además quiero contarles que sale este año de la cárcel, pudiera aspirar, por ejemplo, a ser alcalde de Necoclí, en el municipio de Urabá, que padeció la víctima de su violencia, que padeció su accionar violento. Ver al victimario ocupando un cargo público o permitir que el victimario se constituya en su gobernante es una ofrenda, es una revictimización a todas las víctimas, es un atentado contra los derechos de la sociedad en general.
Aquel que haya pertenecido a un grupo armado organizado al margen de la ley y con ocasión de su pertenencia esté incurso en los delitos atroces a contravenciones graves del derecho internacional humanitario y que se acoja a un proceso de paz serio, debe ser beneficiario de una pena de cárcel accesoria, como se prevé en la Ley de Justicia y Paz. Pero nunca, nunca puede llegar a ser elegible. Al respecto, simplemente les pido que por un instante se pongan en el lugar de esos padres, de esos 309 niños, y piensen qué sentirían ustedes en ver gobernando a quien les arrebató a sus hijos de sus brazos, como nos contaba Juan Carlos. La impunidad no es prenda de garantía para la paz, señores. Pero algo más, la impunidad no es prenda de garantía, ni siquiera para los victimarios. Los ojos del mundo están sobre los responsables de haber cometido atrocidades contra la humanidad. El mundo no se quedará cruzado de brazos, como no en su momento no se quedó cruzado de brazos al condenar a Comarak. Los abusos cometidos por él contra Elmira no quedaron impunes. La justicia de la antigua Yugoslavia no operó, pero en cambio la justicia internacional sí operó. Lo que pasó hoy con la decisión de la Corte, que igual yo pienso que es más responsable analizar bien qué pasó ahí, a ver si las víctimas no tuvieron la asesoría adecuada. Quiero dar el beneficio de la duda a la Corte colombiana. Así ellos digan que Iván Márquez no es responsable del reclutamiento de menores. Gracias a Dios existe la Corte Penal Internacional. Y a ellos, si no les van a dar caramelo, a ellos si no los van a atemorizar. Si Colombia es tan débil que no es capaz de condenar, de juzgar a sus ciudadanos, mucho me temo que entonces lo tendrá que hacer la Corte Penal Internacional. De manera que los miembros de las FARC que piensan que la impunidad por el delito de reclutamiento será sostenible en el tiempo y en el espacio están equivocados. Tarde o temprano, los responsables van a tener que comparecer ante un juez. De ahí la importancia de que la justicia colombiana profiera las respectivas condenas y, si es del caso, que conceda beneficios como penas accesorias, tal como se habla en la Ley 975, que es la Ley de Justicia y Paz. Ahora bien, creo que la legislación colombiana es en extremo laxa con aquellos que se han hallado responsables del reclutamiento de menores. Resulta absurdo que quienes recluten a un niño sean enfrentados a máximo 10 penas de cárcel. En ese sentido, estoy estudiando con un grupo de expertos la posibilidad de elaborar y presentar un proyecto de ley que aumente la pena contra el reclutamiento forzado de menores. Considero que el castigo de este delito debe ser exactamente proporcional, exactamente igual al que se imponga a quien cometa un secuestro. El reclutamiento de menores, como bien lo decían ustedes, no es solo reclutamiento, es secuestro, es esclavitud, que es el peor de todos los delitos que encarga el reclutamiento, es utilización, cubre muchísimos delitos. Creo que en este asunto debe ser reflexionado en diferentes escenarios, y siendo el académico para mí el que más importancia tiene, por eso decidí traerlo aquí, a Unisabaneta. Y les voy a contar, este es el segundo foro que hacemos de reclutamiento de menores en Medellín, y me llamó la atención y voy a hacerle un reconocimiento a la universidad. Al primer foro asistieron varias universidades y me pareció que la universidad más responsable y más comprometida con el tema social y con el tema de reclutamiento de menores y el proceso de paz son ustedes, así que les agradezco muchísimo. Por eso quiero que sean parte de este equipo de trabajo que está adelantando esta iniciativa. Aquel que vaya a una casa, fusil en mano, y separe a un niño o una niña de sus familias con el fin de convertirlo en un combatiente, o como en el caso de Almira, en una esclava sexual, debe tener un castigo ejemplarizante. Propongo una modificación del Código Penal y una pena mínima para este crimen de 10 años de cárcel y máxima de 20.
Asimismo, considero que bajo ninguna circunstancia ni escenario los responsables de este delito pueden ser beneficiarios de indulto, excarcelaciones o suspensión condicional de la pena. Quien reclute a un niño deberá pasar una larga temporada en la cárcel. Cuando Almira Bumarak se acercó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, buscando que le hicieran justicia a sus victimarios, los fiscales que la oyeron reivindicaron desde un comienzo su condición de víctima, tuvieron respeto por lo que ella había pasado y se comprometieron a investigar los hechos que ella había denunciado. A mí me preocupa hondamente que en Colombia no suceda lo mismo. ¿Cómo es posible que en el proceso de paz de La Habana no hayan tenido en cuenta las víctimas menores de edad, los niños reclutados menores de edad? A La Habana hemos visto llegar todo tipo de personas, víctimas de ellos, víctimas de las AUC, víctimas de las autodefensas, víctimas hasta del Estado, pero no ha llegado ni un solo representante de los niños menores de edad. Han llegado víctimas de todos los sectores, y en La Habana solo se está negociando la paz con parte de las FARC, ni siquiera con todas las FARC. Y no hemos visto llegar a las víctimas, a los niños víctimas de reclutamiento de menores, que hoy por hoy son el 47% de sus filas. Desconocer a las víctimas significa invisibilizar su dolor. Desconocer a las víctimas es la cuota inicial que el victimario impone para quedar impune. Las declaraciones de Iván Márquez al respecto son suficientemente dicientes cuando asegura que él solamente tiene 13 niños reclutados y que no están reclutados, sino que él actuó a nombre de ustedes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque él actuó para protegerlos, porque eran huérfanos de otros victimarios. En ese sentido, y para terminar esta intervención, quisiera hacer el siguiente planteamiento. Esto es un llamado de atención, esto es un mensaje de alerta. Causa mucha curiosidad que el crimen más sensible de todos los que ha cometido la guerrilla colombiana de las FARC, como es el reclutamiento forzado de menores, esté siendo manejado con tanta discreción en el proceso de La Habana. La ley de víctimas que hizo aprobar el gobierno Santos le da un manejo bastante mezquino, pues considera que los niños solo son niños reclutados y solo son víctimas hasta el día antes de cumplir 18 años. A partir de que cumplen 18 años, el niño se convierte inmediatamente en victimario, en parte de esas organizaciones armadas al margen de la ley. Han pasado algunos minutos desde que inicié mi intervención y es posible que otro niño en algún rincón de Colombia esté siendo reclutado. Hago un llamado a todos los sectores de la sociedad colombiana para que hagamos conciencia de la magnitud de este crimen que estamos cometiendo. Que sea una tarea de todos los colombianos, sin distingo de clases sociales, sin distingo de ideologías políticas, ejercer presión para que se cumpla con lo que se estipula en el Pacto de San José. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Debemos cuidar a nuestros niños, son el futuro. Debemos garantizar que quienes los agreden sean castigados. Atentar contra un niño que no tiene la capacidad de resistencia es una atrocidad que, les repito, se comete todos los días en nuestro país. En nuestras narices estamos dándonos cuenta de ellos y no estamos haciendo nada. Les doy las gracias por este espacio, esta era mi presentación y por último quiero aceptar, antes de que respondamos las preguntas, tu invitación, que dijiste que es un tema que debemos debatir. Me parece rico, pienso que podríamos hacer un conversatorio para que se oiga más amigable. Me comprometo a organizarlo, están todos ustedes invitados a ser parte de él, en que tengan ustedes una voz más activa, más presente, y que de verdad a ustedes en particular los invito a que empecemos a trabajar de una manera juiciosa, juntos, porque si esto no es una tarea, si los niños no son el propósito de todos los organismos del Estado y de toda la sociedad en general, vamos a permitir que nos los sigan robando y que le roben el futuro a Colombia. Muchísimas gracias. En virtud del tiempo, hubo que hacer una preselección de preguntas. Básicamente
no se queda ninguna por fuera, sino que se agrupan en 6 grandes bloques temáticos por los que ustedes indagaron, y para ello le vamos a pedir a los conferencistas que por favor, el que quiera responder una pregunta, no tome más de 1 minuto de tiempo para responder algunos de los temas que se proponen. El primer gran bloque de preguntas obedeció a qué soluciones proponen, cuál es el plan de acción, cuáles son las medidas de protección, por ejemplo, en los barrios populares, y cuál es un posible aporte de la sociedad civil, de la academia y de los particulares. ¿Quién quiere responder esta pregunta? Sí, y en barrios populares. Vale, bueno. El tema, como lo decía, fruto del trabajo en el observatorio, se prioriza. Y esa priorización tiene una microfocalización. Entonces, microfocalizamos ¿dónde? En veredas o en barrios donde los indicadores que fueron evaluados sean más altos. En esos lugares se coordina bien sea con la alcaldía o con la gobernación, con el ente territorial, y se empiezan a construir rutas que, de las que participan todas las entidades. Entonces vamos a evaluar las rutas de prevención, y valga el tema de Enver, es ¿qué debo hacer yo en ese lugar específico para prevenir que se reclute? Ok, no hay escenarios deportivos, por deporte, vengo para acá, eso es lo que identifiqué. En el tema de salud no hay aseguramiento, el Ministerio de Salud hace parte de la comisión, pasa esto. Policía, aquí hay un claro, hay evidencias de que se cometen delitos, microtráfico, hay hurtos, carece de iluminación el lugar, en fin, se hace un diagnóstico y se procede con las entidades que hacen parte de la comisión intersectorial a tomar unas acciones, y eso tiene un plan de ejecución, un plan operativo, plan que tiene unas metas, unos responsables, y que nosotros como Secretaría Técnica de esa comisión intersectorial le hacemos un seguimiento. Creo que 1 minuto, sí, por lo menos. Gracias. El segundo bloque de preguntas hace referencia a la edad del niño que ha sido reclutado y a las desmovilizaciones que son posteriores a que el niño reclutado adquiera la mayoría de edad, que tiene un poco de relación con la última parte de la ponencia de la doctora Margarita. ¿Quién quiere responder sobre esto? Gracias. Bueno, respecto a la edad, resulta que el tema de la edad también ha sido objeto de evolución incluso en los instrumentos internacionales, y aquí hay varias confusiones. Por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño, que después adopta el Estado colombiano en lo que conocemos como Código de Infancia y Adolescencia, se dijo que la edad para el reclutamiento era, la edad, digamos, a partir de la cual se había prohibido el reclutamiento era los 15 años. Después esto evolucionó a través del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño del año 2001, que estableció que la edad, que la prohibición absoluta era hasta los 18 años. Entonces, conclusión, 18 años, nada de 17, nada de 16, nada de 15. Ese es un imperativo y es absoluto. Sobre eso, las FARC se pronunció, dijeron que hasta los 17 años. Error, es hasta los 18 años, no es concebible de ningún otro modo. Pero de todos modos, ahí el Estado colombiano tiene un vacío jurídico. Es lo que pasa, lo que yo les decía ahora, lo que pasa con el niño después de que cumple 18 años. Que eso hay que trabajarlo. Les cuento que cuando yo empecé con el proyecto de ley, ese era otro de mis objetivos, pero llevo 1 año trabajando, estudiando el tema, a ver cómo me apoyo internacionalmente. Hay una cosa que es muy importante, y es que el Estado colombiano no está cumpliendo con los acuerdos que ha hecho internacionalmente. Doctora, qué pena, yo le quería hacer una pregunta y era sobre ese... ¿Esa es tuya? Sí. Lo que pasa es que una de las cuestiones que yo me hago es que si, por ejemplo, hoy el niño tiene 17 años, pero mañana cumple 18 y es reclutado por la FARC, en fin, ¿cierto? Están violando los derechos de los niños. Y mañana, en el otro caso, yo tengo 18 hoy, estoy cumpliendo 18, estoy siendo hombre, y mañana me reclutan porque hay una batida y me llevan y me reclutan al ejército. O sea, yo digo, ¿qué lapso hay entre un día y otro para ser mayor de edad? O sea, ¿qué me hace a mí ser mayor de edad? ¿Simplemente el número 18 o el ser como soy? O sea, Esa es una de mis grandes peleas. Yo por cumplir años no paso de ser
un niño a ser un delincuente. Entonces, tú estudias Derecho acá. Sí, señora. Bueno, me parece muy rico que si tienes estas inquietudes, te doy mi teléfono 311-700-1383 y me parece rico que hagas parte de nuestra mesa de estudio. Pero concretamente, a partir de los 18 años no es delito el reclutamiento ilícito, porque exclusivamente el reclutamiento ilícito es para personas que tengan menos de 18 años, 17 años y 323 horas. Una persona, a partir de los 18 años es el vacío al que hace alusión la doctora. No estaríamos hablando de reclutamiento ilícito, estaríamos hablando de secuestro, por ejemplo, estaríamos hablando de cualquier otro tipo de privación de libertad. Sin embargo, en la práctica también estaríamos hablando, y así lo consideran los jueces fiscales, ya se tomaría ahí sí el reclutamiento como un asunto absolutamente voluntario, por lo tanto no es delito, o podemos considerarlo. Hay múltiples escenarios, pero pues, efectivamente yo no sé. A mí me va a matar, pero voy a poner el desorden. Hay una señora que quiere preguntar por allá. Si quieres te paras y nos preguntas. Yo creo que yo fui un poquito más concreta en la pregunta. Mi pregunta era el vacío jurídico que hay en si yo soy un desmovilizado teniendo 17, 14, 13, lo que sea, menos de 18. Pero yo fui reclutado siendo menor. Si soy un desmovilizado teniendo 18, ya, entonces yo soy víctima doblemente porque fui reclutada y soy juzgada como un delincuente. Entonces yo no voy a tener derecho a ese montón de beneficios que tiene un menor, que es como, por ejemplo, el montón de CETES que tienen para la educación porque se la quitaron cuando lo reclutaron, o el auxilio psicológico, todas las cosas que el compañero del ICBF pues obviamente sabe mejor que yo. O sea que yo voy a ser violentada 2 veces porque yo ya solo voy a ser juzgada. por eso les decía yo que no podemos revictimizar a las víctimas. Aquí todos estamos que nos hablamos. Yo voy a hacer un poquito, digamos, yo le voy a pasar la pregunta a Carlos. Lo único que quiero es que amplíen la dificultad de esta historia. Por ejemplo, sistema de responsabilidad penal adolescente. Yo tengo una banda apartamental, ¿sí?, en la que vive mi hijo, pues, en la que está mi hijo de 16 años, y yo lo utilizo para eso. Si soy sorprendido en flagrancia con mi hijo, sistema de responsabilidad penal adolescente. Si alguien sabe que hay una banda de apartamenteros ahí, entra la policía, inteligencia, tal, y este chino no ha participado, esto lo utilizan, va a otro lado. Es muy complejo la situación. Bueno, en aras de imponer el desorden, yo voy a sacar la discusión de la siguiente manera. En cuanto al tema de edad, tenemos 2 referentes, bien lo decían. Uno, que es el tema, vámonos a Ginebra, 15 años para no participar del conflicto, el protocolo adicional que habla de 18, que es el que Colombia adopta en la ley 1098. ¿Listo? Yo ahí tengo otra discusión y se la podemos en la siguiente pregunta continuar. Pero el tema es el siguiente, más que la edad yo invito a otro tema, el grupo al margen de la ley o el grupo de delincuencia organizada que recluta, que vincula o que usa. Ojo, es que aquí sí nos cambia todo el panorama, porque si hay grupo al margen de la ley, estamos en unos tipos penales, y si es un grupo de delincuencia organizada, nos ubicamos en otro. Y aquí viene el tema. Yo considero que no hay vacío, o sea, el vacío no está. El vacío, si así lo quisiéramos llamar, es más que es un reto, es cómo lograr encuadrar la conducta penal en. Voy a lo siguiente. Voy a también aquí a hacer de abogado del diablo. Y si llega una persona y viene y dice, no, es que a mí me reclutaron cuando yo tenía 15 años y yo de los 15 a los 18, todos los delitos que cometí fueron por culpa de ese grupo al margen de la ley. Entonces a mí me hacen el favor, me dan un tratamiento de víctima, por el derecho me indemnizan y yo quiero lo demás. Entonces el reto es en la investigación. O sea, aquí no es el vacío, aquí es un reto gigante. Vámonos y adentrémonos en ese testimonio. ¿Es cierto, el representante, lo que está diciendo el menor de edad que acaba de llegar a decirme eso? Entonces, ¿y por qué? Porque es que si yo lo trato por justicia ordinaria, las penas son más altas, ¿cierto? Pero si
digamos, y ojo, insisto, o sea, es un ejercicio académico, si me está diciendo mentiras y lo que pretende es hacerse acreedor a unos beneficios penales, o sea, más que el reto de la edad, el reto es identificar quién detrás de él y si ese quién es cierto de que efectivamente lo reclutó, lo utilizó, y si no es así, es un tema de uso que es tipo penal. Entonces, el reto es investigativo, creería yo. Perdón por la... Bueno, gracias. Y en esa misma línea, otras preguntas fueron relativas al incentivo que hay para el reclutamiento de menores, y que el incentivo que existe es una judicialización suave bajo el sistema, pues, de judicialización de adolescentes, una judicialización más blanda. ¿Qué soluciones pueden proponer ustedes brevemente, el que quiera responder esta pregunta? Es un gran tema, y es que uno de los incentivos del reclutamiento es que los menores de edad, los jóvenes, los adolescentes, tienen una judicialización blanda, por así decirlo, bajo el sistema penitenciario especial que ellos tienen. ¿Qué solución proponen ustedes brevemente, y quién quiere responder esta pregunta? ¿Sí? Miren, esta es una discusión que no se ha concluido. Lo primero es que, como hemos señalado anteriormente, existen unos límites muy poco claros entre lo que es la responsabilidad penal adolescente, que es el régimen que se aplica a adolescentes infractores de la ley penal, y otro, el que tiene que ver con la oferta institucional que existe para desvinculados o víctimas de reclutamiento ilícito. ¿De qué depende que un adolescente se vaya a uno u otro programa? Tiene que ver con la respuesta anterior. Depende de la categoría del grupo al cual pertenecía. Si es una banda, por ejemplo, de barrio, por decirlo de alguna manera, que se dedica, como se llamaba, a atracar, a robar apartamentos, que no está vinculada con un acto armado, estamos hablando de un caso típico de responsabilidad para el adolescente. El chico, el carterista, es un caso de responsabilidad para el adolescente. Pero si el chico está vinculado a una estructura armada mucho más organizada, estamos hablando de que es víctima de reclutamiento, que también lo señalamos, que es otro elemento que hay que tener en cuenta y que complejiza esto. Los que son víctimas de reclutamiento ilícito tienen esa doble condición, porque como lo ha señalado la Corte Constitucional, además de ser víctimas y victimados en un tiempo igual, en términos de la atención que ofrecer el Estado debe dársele preponderancia a su condición de víctima. Sin embargo, esto en la práctica es muy difícil, porque muchas autoridades, muchos fiscales principalmente, no tienen, digamos, los suficientes elementos de juicio para saber por qué vía se va a ir el adolescente, comillas, victimario. Hemos encontrado casos donde el chico, a pesar de ser víctima de un grupo armado por reclutamiento, se va al sistema de responsabilidad penal adolescente, y los otros casos en los que no. Entonces es una discusión que aún no se ha sacado, pero depende de eso. Depende de su vinculación al grupo armado, de la característica de ese grupo armado, y bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a la mesa principal, en cabeza de la doctora Margarita, por habernos permitido compartir el día de hoy un tema tan importante que ha generado mucha expectativa. Le agradezco mucho a las personas que permanecieron hasta el final. Yo sé que ha sido una larga jornada. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, este foro fue firmado. Yo quiero pedirle el consentimiento a los de la mesa para subir el foro a internet. ¿Okay? Sí, claro que sí. Y quería pedirles también el consentimiento de volver las ponencias, las intervenciones, una ponencia y publicar un libro por parte de la universidad. Muchísimas gracias. Entonces estamos en los próximos meses, más temprano, tarde, vamos a hacer la publicación de este tema. Muchas gracias, muy agradecido que tenían ustedes. ¿Otras preguntas? Una precisión respetuosa, cariñosa, es en cuanto a la intervención de la representante. Sí han participado niños del proceso de paz en La Habana. Van 4 niños que han participado de la mesa de negociaciones, 2 por parte de AUC, 2 por parte de FARC, han sido reclutados. Y cierro con esto, ojo con el tema de las negociaciones en La Habana. El eje central de todas las discusiones son las víctimas. A ver, yo ahí quiero decir una cosa.
como todo lo que se negocia en La Habana es oculto, y cuando lo publican ya dicen que han negociado, como por ejemplo el tema de tierras que entregaron más de la mitad del país. Entonces, esto no es público, esto que tú acabas de decir, y he pedido derechos de petición, y no me han respondido nunca, porque he preguntado a Sergio Jaramillo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Defensoría del Pueblo, a ustedes no, lo confieso. Pero he preguntado y no me han informado de ningún niño que haya sido víctima. Quisiera conocer, número uno, los 4 casos y saber qué pasó con estos niños allá, uno. Y dos, de todos modos me parece muy importante que aprovechemos este espacio para compartir este tipo de información y que nos hagan llegar, obvio, los documentos que lo sustentan. Perdón, una última aclaración. Desde la Defensoría lo hemos identificado y fue uno de los aprendizajes del proceso de ley de justicia y paz es que los niños y las niñas estuvieron en esa negociación, tampoco lo han estado de manera explícita en esta negociación. Eso lo hemos manifestado públicamente en varios escenarios en la Defensoría del Pueblo. No queremos que en este proceso se repitan los equívocos de que nos vuelvan a entregar a los niños debajo de la mesa de negociación porque ya nos ocurrió. Y por lo menos en eso es una invitación que hacemos a organizaciones sociales, sociedad civil y académica, para que se garantice las voces de los niños directamente en La Habana. ¿Han llegado? ¿Han hablado? Sí, pero esto necesita mayor potencia y mayor visibilización porque sigue siendo un diálogo entre adultos por cosas de adultos sin enfoque de derechos de infancia. Gracias. Vienen momentos difíciles para nosotros, para nuestra sociedad. Vienen unos temas de criminalidad que van a, digamos, a impactar a nuestra sociedad. Es decir, la paz muy seguramente no la vamos a encontrar así. Tenemos que seguir trabajando para lograr y ser efectivos a la hora de intervenir esos fenómenos que nos deparan en lo que tiene que ver con criminalidad. Les esperamos en una próxima oportunidad.